Otras consideraciones también que vale la pena mencionar. Lo primero, el informe local es el documento o la documentación comprobatoria en el cual yo debo reflejar todo lo relacionado con las operaciones y lo que rodearon en ese año fiscal a esas transacciones. Es el soporte que yo voy a tener en el futuro para explicar por qué una transacción pudo haber tenido una afectación por un tema particular, de temas globales, de afectaciones de industria o de afectaciones específicas como de operación. Ese es el documento con el cual me permite soportarlo. Es decir, toda la información que podamos plasmar en él va a ser clave en un momento de discusión. No obstante, no es el único soporte probatorio en un tema de discusión. Eh, cabe la posibilidad de que cierta información pues no se pueda plasmar en el informe por tamaño, por temas seguramente de confidencialidad o otro tema, pero si yo lo salvo, lo guardo, lo documento y lo dejo lo voy documentando para que en el futuro yo pueda respaldar ese informe local en el área de un cuestionamiento, seguramente va a ser clave en un proceso de discusión porque va a permitir adicionar algo a los procesos de discusión que tenga con la administración tributaria y respaldar que efectivamente lo que está en la documentación comprobatoria es razonable y es adecuado frente a lo que las conclusiones que se están dando en el mismo informe respecto de la aplicación del principio de plena competencia. Eh, Algo importante también a considerar es que hoy en día, con todos estos temas de fiscalización, pues es importante que se pueda revisar también la posibilidad de suscripción de los APAs, de un acuerdo de precios anticipados, que de alguna manera lo que permite es blindar, tener la tranquilidad de que mis operaciones, los precios de transferencia que pacten mis operaciones para el año que estoy llevando o inclusive unos años hacia atrás y otros a futuro, los pueda tener la tranquilidad de que esas operaciones van a estar ya acordadas con la administración tributaria en lo que tiene que ver con precios de transferencia. Entonces, una suscripción de APAS, que si bien es cierto, son muy pocos los que seguramente se han suscrito en Colombia, es una posibilidad más que va a permitir de alguna manera blindar las discusiones con la administración tributaria, ¿sí? De alguna manera disminuir esas controversias y tener tranquilidad de que mis transacciones están ya respaldadas por un periodo con la administración tributaria. Entonces, es un mecanismo que está abierto en nuestra norma tributaria como una posibilidad de trabajar el tema de precios de transferencia, lo cual es una buena herramienta que pueden los contribuyentes observar y seguramente validar, empezar con una viabilidad de si sería razonable suscribir un acuerdo, entablar y iniciar un acuerdo para la suscripción de una APA con la administración tributaria. Esto es importante y es algo que también la administración tributaria está trabajando cada vez más para que sea llamativo para los contribuyentes el suscribir APAs en Colombia, dada el número tan reducido que hasta el momento se tienen en Colombia. Y algo también importante tiene que ver con las operaciones de financiamiento. Estas también han sido foco de fiscalización y seguramente van a seguir siendo foco de fiscalización en el futuro. ¿Qué se ven en esas transacciones de financiamiento? La administración tributaria, pues recordemos que la norma de precio de transferencia en el estatuto tributario menciona que las operaciones de financiamiento no tienen que simplemente soportarse únicamente con validar si mi tasa de interés está en un rango de mercado, sino el mismo estatuto menciona que deben considerarse otras características como por ejemplo la solvencia del deudor, las garantías, el plazo, cuando yo examino una transacción entre vinculados. En otras palabras, lo que nos quiere decir la norma es valide si efectivamente un tercero independiente le prestaría a esa compañía receptora del préstamo, si eso es de mercado, más allá de la tasa que puede estar validada en un rango de mercado. Entonces, esto es lo que seguramente la administración tributaria va a seguir validando y lo que hemos visto que está revisando y es verificar si efectivamente eh, es un préstamo, estamos entre una operación de financiamiento legítima. Si en el mercado una operación similar se hubiera dado, si un tercero independiente le hubiera prestado, vuelvo repito, al receptor de ese préstamo que se está analizando. Y si no, pues como dice la misma norma, pues tiene la facultad total de recategorizar esa transacción de préstamo
a un aporte de capital, como lo dice, como vuelvo y repito, la norma. Esto es algo muy importante que se debe tener en cuenta porque hoy en día, como vuelvo y repito, el tema va más allá de la verificación de una tasa de interés, sino va más allá de las posibilidades de revisar si, si estamos enfrente de una transacción legítima de financiamiento. Eh, También lo que hemos visto en materia de financiamiento es que se cuestionan algunos créditos que de alguna manera sobrepasan la suscripción en términos de plazo que está plasmado en los mismos acuerdos o contratos, ¿sí? Entonces, si los contratos tienen un plazo establecido, lo que se ha evidenciado es que seguramente eh, cuando se va a revisar el préstamo ha sobrepasado ese plazo y el crédito se ha mantenido. Entonces, lo que la Administración Tributaria empieza a cuestionar es si efectivamente entre terceros independientes hubiera pasado lo mismo, si entre terceros independientes se hubiera estado dispuesto a seguir con el crédito sin cambiar o modificar algunas condiciones del crédito. Muchas veces nos quedamos en la cláusula que dice sencillamente que el crédito será prorrogado por otros años más si las partes no, ninguna de las partes tiene una manifestación diferente, pero la administración tributaria, pues lo que menciona ahí es, o lo que revisa es si específicamente ese comportamiento también hubiera sucedido entre terceros independientes y si simplemente se hubiera quedado en mantener ese mismo contrato o se hubieran otorgado otras condiciones en el crédito, como por ejemplo ampliar la tasa, mejorar los temas, verificar las garantías que otorga el crédito o etcétera. Entonces, esto es muy importante de revisar que efectivamente la transacción esté alineada con lo que está establecido en los acuerdos y de no estar así, revisar si hay situaciones que se deben modificar, actualizar y alinear a lo que en el mercado se daría en una operación muy similar. Esto como parte de las operaciones de financiamiento que es importante. Y ya para concluir, en este breve repaso de algunos temas de fiscalización que es importante mejorar, pues aquí lo importante es, yo creo que en resumen y con lo que hemos visto después de estos procesos de fiscalización es que cada vez la importancia que toma el documentar adecuadamente las transacciones. El informe local es una herramienta clave porque es el que me va a permitir explicar y defender toda una operación que soportaré seguramente en un proceso de cuestionamiento en un par de años siguientes. Y sobre todo, la información que yo también deje de respaldo, que si bien es cierto no acompaña el informe local, cualquier otra información que pueda dejar de respaldo hoy será clave en una discusión con la Administración Tributaria en los años siguientes. Entonces, aquí cobra mucha importancia el tema de la preparación del informe local, de contar con un adecuado acompañamiento en su elaboración, de que la información se prepare con un tiempo razonable, no preparar un informe local solamente por el cumplimiento formal que tenemos en los meses, sino tomarse el tiempo para prepararlo, para discutirlo y para revisar que efectivamente brinda totalmente un soporte a la administración tributaria de que las operaciones que se realizan entre vinculadas o con paraísos fiscales realmente se hacen en condiciones de mercado. Además, recordar que como esto tiene, los precios de transferencia tienen un efecto en el impuesto a la renta, pues claramente se trata es que el ejercicio inclusive se puede hacer en simultánea cuando se está haciendo la preparación de la misma declaraciones de renta, de la misma planeación fiscal, que permite estar alineado a que ese informe, esa documentación comprobatoria va a estar totalmente respaldando esa declaración del impuesto a la renta y que va a contar con todo el soporte en un proceso de fiscalización. Esto es algo que, que quería comentarles en esta sesión. Eh, Agradezco al Instituto Nacional de Contadores Públicos por esta invitación de un tema tan importante y cualquier cosa, aquí creo que pueden ver mis datos en la presentación, gustosamente para cualquier tema que ustedes necesiten. Muchas gracias.